Hablando con las publicidades. Muy bien. ¿Cómo está Karina Zuleta? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo les va? Buen día. Hoy ya con la columna número 37. Ah, pensé que me iba a decir con la columna con dolor. No, la columna radial número 37 en esto que es la Semana de los Pueblos Aborígenes, originarios, ¿cómo lo vamos a llamar? Que va hasta el 25. Sí. Bien, así que bueno, lastimosamente no ha habido un acto municipal. ¿Municipal? No hoy, hubo. Hoy hay a las 7:30 algo. ¿Recién? Sí. Bueno. Es raro, ¿no? Tarde, o sea... Es que no sé qué habrá las cosas pasado. se tienen que programar con Claro, antelación, es decir, ya el 25 de cada mes tiene que estar preparada la agenda para la siguiente. Si hay eventos que ya son fijos y hay algunos que no se pueden dejar pasar como Claro. que es el Día de los Pueblos Originarios, que fue el pasado 19, y bueno, en un lugar donde tenemos más de 7 etnias, que hablamos mucho de lo que es la identidad, que nos... ¿cómo puedo decir? Enarbolamos la bandera del respeto y todo demás, puro bla bla, si es que no lo hacemos realmente como tiene que ser, ¿no? Exacto. De forma oficial. Y después hay un jubileo mañana. de los pueblos indígenas. Ah, ya lo sí, sabés. es bueno, mañana. Se lo dejo entonces. Mañana vamos a hacer, vamos porque voy a estar participando. ¿Usted va a estar ahí? Ya voy a estar contando cómo va a ser mi participación ahí. Qué bueno. ¿Sí? Hablando de jubileo, no lo llamamos al señor ese que se jubiló. ¿Se acuerda? Bueno, lo llamamos la semana que viene. Sí, ¿no? Y sí, hay que hablar con el Pulpo Soria. Exactamente. Le mandamos un beso. Bueno, la columna de hoy se trata de indígena o aborigen o indio o nativo, originario, ¿cómo vamos a llamar? Porque uno dice el Día del Indio Americano, pero es... El indio americano es el aborigen, originario. ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo brevemente y lo más explicado posible. Vamos a partir de la famosa palabra indio primero, ¿sí? Que todo viene desde el río Indo, de las Indias. Claro. Entonces, cuando ese es el territorio que en sánscrito, en idioma sánscrito, Indo, bueno, se le llamaba a todos los que habitaban en ese territorio que tenía que ver con India, Pakistán, Bangladesh, por ejemplo. Bien. Entonces, Cristóbal Colón, allá por el 1492, empieza a hacer sus exploraciones y él creyó haber llegado precisamente a las Indias, que es lo que llamaban. Súper perdido. Entonces, bueno, cuando llega y compartimos el mismo color de piel, acá marrones, como era en la India también marrones y todo, entonces dijo, bueno, llegué por otro camino a las Indias. Entonces nos empezaron a llamar, digamos, indios, ¿no? Eso era. En realidad el objetivo de él era encontrar nuevas rutas y bueno, se topa con nosotros. Y en ese entonces no era peyoritario decir indio, era una forma de llamar a las personas, claro, que habitaban en esa zona de ese río, del río Indo, ¿no? Entonces no era ningún insulto ni nada, era una forma de llamar como tenemos que denominarnos como grupos. Y bueno, después por esta creencia errónea, ¿no? Es que los nativos americanos, es decir, los pueblos originarios de Norteamérica y tanto Sudamérica, bueno, fuimos identificados como indios. Es más que nada un término etnocéntrico que se aplica a nuestro continente, ¿bien? Más que nada a nuestro continente. De ahí, como ya después con el tiempo dicen, pero es un error llamarlos indios porque no corresponden, no tienen nada que ver con la India, entonces, bueno, de ahí derivaría lo que sería, digamos, un sinónimo que es indígena. Bien, entonces de indio vendría indígena. Ahí está, que viene de los vocablos latinos inde, que significa de allí, de ese lugar, y el vocablo genus, ¿no? Que sería originario, nacido. Entonces, indígena significa nacido en ese lugar. Bien, ese sería el significado, originario de ese lugar. Entonces, bueno, este concepto ya fue adoptado por la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, en un tratado. Entonces, a partir de ahí, que sería en el año 1989, ya inaugurando la década de los 90, se empieza a usar la palabra indígena para nosotros. Claro, no es tan alejado, ¿no?
¿1900 o 1800? 1989, sí, Claro, sí, no sí, es tan en alejado. en un congreso que hacen. Bien, entonces dijeron, bueno, vamos a llamarnos indígenas. Ajá. Bien, entonces ya se usa más esa palabra indígena y ya se deja de lado la palabra indios. Claro. Bien, entonces ya todos los libros, todo se empieza a usar a eso. Ahora, ¿qué pasa acá? Con el tiempo, obviamente ya también se otorga con esto de las clases sociales, de decir, bueno, quién es más avanzado que quién, esa necesidad humana, digamos, dañina de querer siempre diferenciarnos y por alguna razón buscamos la superioridad ante otros, bueno, se empezó a darle un tono peyorativo a la palabra indígena, ¿no? Se le empezó a insultar a usar como un insulto. Ajá. Bien, entonces, bueno, Claro. ahí surge ya, no, yo soy más civilizado, soy criollo, indígena, Claro. ¿no? Entonces se empezó a usar así. Ahí es cuando, bueno, surge otra vez la necesidad de buscar otros nuevos términos y se recurre a la palabra aborigen. Claro. Bien, que para muchos dicen que aborigen significa sin origen, que es lo que se, digamos, ha mal difundido. Ajá. Porque en realidad el vocablo AB, es tenés AB. dos. Tenés AB, que eso es positivo, y, perdón, AB, que eso es negativo, Ajá. y tenés el abo, que sería la A Ah. con la B y la O, que eso es positivo. Ajá. Entonces, viste que cuando nosotros hablamos en nuestro idioma español, a ver, la maestra de escuela habla palabra por palabra para ser bien escuchada por los alumnos. Entonces dice, ¿qué has hecho hoy? Claro. Entonces en un dictado dice, ¿qué has hecho hoy? Pero naturalmente nosotros hablamos de corrido y ¿Qué ha decimos, hecho? ¿qué ha hecho? Sí. ¿No es cierto? ¿Qué ha hecho? Y nos comimos las S. Sí. Entonces, cuando hablamos de forma corrida, surge esos efectos sonoros, fonéticos, donde se pierden algunos sonidos. Bueno, acá habría pasado lo mismo. Ajá. Si yo estoy incursionando en esto que es lo que es la parte lingüística de algunos Sí. términos, y se me hace que esto, y estaba leyendo que hay otras teorías que también apuntalan hacia acá, es que, claro, abo, origo, bien, porque los vocablos serían abo, origo. Ahí sí sería desde el origen. Ajá. Pero si vos pronuncias rápido, Claro. aboorigo, no decís Claro. aboorigo, dos veces la O, haces una sola O. Claro. Entonces quedó como que era origo y Claro. como que el abo perdió su O y queda como ab Ab. negativo. Claro. ¿No? Entonces ahí es cuando se empezó a difundir que eso no corresponde porque significaría sin origen. Y no, en realidad significa desde el origen. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí tenemos O sea, que una... tendría que ser abo origen. Claro, una tendría cosa así. abo origo. Claro. ¿No? Abo origo Sí. y debería abo origen. Ajá. Pero como lo decimos rápido, aborigen. Bien. Bien, Sí. entonces el término ab es negativo, pero en realidad acá era abo en su Claro. origen. Ajá. Bien, entonces esa sería, digamos, la teoría que explicaría por qué se cree mal que eso sería sin origen. Bien, Bien. ahora, se llamaba aborígene a los primeros habitantes prerromanos, por ejemplo. Ajá. Esa palabra no es solamente para nosotros, para nosotros. los de América, Como lo sino, que pensamos. sí, sino también para los prerromanos. Ajá. Bien, porque recordemos que estaba el monte, ¿no es cierto?, el cerro Monte Palatino, Sí. que es donde se empezó a fundar la ciudad de Roma. Entonces, y ahí también había obviamente personas originarias, indígenas de ese lugar. ¿Y cómo los llamaban los que estaban empezando a conquistar? Bueno, les decían aborigen. Ajá. Bien, Sí. entonces con el sentido que eran de ese lugar. Bien, o sea que tienen un origen también diferente al nuestro. ¿Sí? Al que había llegado ahí para conquistar, por ejemplo. Bien, vámonos ahora a la palabra original. Entonces, decir aborigen no es decir sin origen, sino Claro, desde el origen. desde el origen. Bien, ahora la palabra Pero originario. habría que ponerle la doble O. Aborigen. Ya no, porque bueno, Claro. al usarlo ya de corrido quedó con una ¿Cómo? sola O. Lo Bien. que estábamos haciendo era explicar ¿De que dónde viene? eso, que las dos O, la O del abo y la O de origo, se han juntado y quedó una. Entonces, muchos estudiantes de latín creen que la palabra, que el sufijo ab, ab, es negativo. Y es verdad, porque yo digo absolución. Claro. Es que sí. Está desarmado, ¿no es Claro. cierto? Entonces, todas las palabras que en nuestro español comienzan con ab Claro, son negativas. son negativas. Pero en este caso era abo origo, había doble O ahí. Claro. Entonces ahí una se fusionó.
¿no? Bien. Entonces ahí cuando dijeron, no, significa sin origen. Y no, significa desde el origen. Bien. Y no lo digo solamente yo, sino que hay personas que son muy estudiadas dentro de la lingüística que han hecho estas profundizaciones. Claro. Y bueno, tanto es así que la palabra aborigen figura en la página oficial del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Ajá. Es decir que obviamente para poner eso como Claro, una tienen que como haberlo algo estudiado. tienen que haberlo estudiado, pero Sí. muy en raíz. Bien. Sí. Vámonos a la palabra originario, porque Aunque también figuraba que el creador en la página de Argentina.gov.ar figuraba que el creador del Partido Radical era Hipólito Yrigoyen. O sea Ay, que- fallaron sí, ahí. totalmente. Siempre hay que chequear, que ¿no? después lo repitió un justicialista. Ay. Y sí. Bueno, y después, bueno, viste que de indio pasamos al sinónimo indígena, que Sí. significa del lugar, ¿no es cierto? De ese lugar, que vive en ese lugar. De ahí empezó a usarse como insulto y pasamos a la palabra aborigen, y que tenía su cuestionamiento como que era sin origen, y ahora sabemos que no, que significa desde el origen, como otra forma de llamar a las personas nativas originarias de un lugar. Y después, bueno, también esta palabra como que dijeron, no, siempre nosotros, ¿no? Nuestro ser humano tratando de empañar las palabras, y bueno, dijeron, no, ya no digamos aborigen, busquemos otra, y ahí nace Sí. el originario. Ajá. Bien, dijeron, bueno, Me gusta, usemos la amigo. palabra originario. Me gusta originario. Lo que pasa con el pueblo originario es que es muy generalizado. Ajá. Originario va a ser para cualquier Claro, pueblo que es nativo parte- del mundo. Ajá. No que indígena es para el pueblo del lugar que vos estás. Ajá. ¿Entendés? Sí. Entonces, originario no está mal, es muy amplio, bien, y lo que sí necesita aclararse siempre. Entonces, Ajá. si vos decís, por ejemplo, se va a hacer un acto en honor a los pueblos originarios, pero ¿de dónde? De Claro. Sudamérica, de Argentina, de Centroamérica, de la Sí. India, de Australia, de Norteamérica. O sea, la palabra originario necesita estar acompañado de la aclaración. Ajá. Por ejemplo, el Centro Cultural de los Pueblos Originarios tendría que decir Centro Cultural de los Pueblos Originarios de Claro. Argentina o del norte de Argentina. Claro. O ¿No del es? departamento San Martín. O del departamento de San O de Martín. Salta, no sé. Es como que quedó a medias, digamos, Claro. eso, ¿no? El uso de la palabra originario no estaría completo en ese título. Bien. Por eso algunos centros se llaman Centro Cultural Indígena o de los pueblos indígenas, porque la palabra indígena ya indica que son los originarios de ese lugar. Claro. Es más claro, digamos, Sí, más sí. específico. ¿Bien? Entonces, ahí vamos a cuál vamos a usar. ¿Qué vamos a usar? Exacto. Entonces, ya lo vamos a dejar para la persona, que la persona elija cómo lo va a hacer. Bien. Consultándole a algunos hermanos aborígenes o indígenas, a ellos les es indistinto. Ajá. Bien, ellos, por ejemplo, se identifican más con la palabra indígena inclusive. Ajá. Bien, indígena es como que ellos lo Sí. asimilan mejor. Originario lo usan, pero como que lo ven que se lo han dado, o sea, Claro, como se un lo han sinónimo. impuesto, digamos. Se lo han impuesto, ¿no? Indios obviamente no, porque Claro. obviamente tiene el sentido negativo de insulto. Peyorativo, Peyorativo. exactamente, sí. Entonces, y con indígenas ellos están muy bien, no Ajá. se sienten para nada ofendidos, al contrario, es más identitario. Ajá. ¿Bien? Bien. Ahora, entonces, la palabra originario, si la van a usar, hay que aclarar originario de qué etnia o de qué bien. zona. Bien. Bien, Ok. entonces solamente la palabra originario no, porque es muy amplia, puede estar hablando de los pueblos originarios de Australia, por ejemplo. Claro. Bien, Ok. la palabra aborigen también podría ser una palabra usada, ¿sí? Es recomendada porque habla originario del lugar, Claro. ¿sí? Es el lugar donde está. ¿Sí? Desde ese lugar. Y la palabra indígena ya es mucho más completa porque no solamente habla que es originario del lugar, Sí. sino que también habla de la cuestión política, de la cuestión cultural, Ah. que es propio, pero propio digamos, bien, no existe esta palabra, pero la voy a decir, A ver. es propísimo, o sea, es bien de Claro. ese lugar, ¿no? Pertenece realmente bien arraigado a ese Ajá, lugar, bien. ¿sí? No Sí. que por ahí aborigen puede ser que, por ejemplo, supongamos, nosotros tenemos acá nuestras etnias, ¿no es cierto? Huichí, guaraní, aba guaraní, Sí. los huesnayek, perfecto, tenemos esa. Sí. Pero si llega a venir, por ejemplo, una etnia de Australia Sí. o del sur de Argentina, como por ejemplo que no está acá, Ujú. que no la tenemos nosotros acá, Sí. como ¿qué puede los, ser? El quichua. No, el quichua es un lenguaje. bueno, el quichua, por Ah. ejemplo, el coya y El el coya. aymara, que son más de tenemos, ¿no? Jujuy.
Acá tenemos Colla, pero Aymara no tenemos. Diaguitas podría ser. No Supongamos que venga alguien de Diaguita y se instale acá. Él no sería un pueblo indígena de este lugar propio, es un pueblo aborigen, es decir, un mapuche, algo claro, así. Digamos, ¿sí? está en la otra punta. Eso, es como que el aborigen puede migrar, ¿no es cierto? Con su raíz, con todo puede migrar, y el indígena es como que está instalado en ese lugar. Por eso creería, si me preguntan a mí qué sugerís, cómo lo llamamos, yo me quedaría y uso más la palabra indígena. Sí, la palabra indígena me parece que es la que más, que mejor describe a la persona nativa de ese lugar. Sí, a mí lo que me gusta es que ellos es como que lo aceptan más también, ¿no? También, sí, y qué mejor que utilizar un término con lo cual se sienten identificados. Claro que sí, eso totalmente. Y bueno, y después en el mundo, ¿sí? Según las traducciones de otros idiomas, lo que más usan, porque existen estas palabras indígena, aborigen, originario, existen en todos los idiomas, pero ¿cuál apuntan más? Por ejemplo, en los idiomas inglés usan más la palabra nativo para las razas de su lado, digamos, de Norteamérica, e indígena para las razas de otros países. Entonces sería como el factor común, ¿no? Estuve leyendo en diferentes idiomas y la mayoría de los artículos hacen referencia como la palabra indígena. Se quedan más con eso. Bien, así que bueno, lo que sí yo creo que ya es tiempo de parar con este delirio etimológico que nos lleva a una búsqueda de palabras y siempre vamos cambiando y cambiando y cambiando, que no tiene sentido, porque las palabras no tienen maldad. Somos nosotros los que les cargamos de maldad a las palabras, ¿no? Totalmente. Así que le damos el significado, digamos. Así es. Y lo que corresponde es evitar que se vuelva una epidemia de búsqueda de terminología. Imagínese. Y dejar de contaminar. No contaminemos más las palabras, por favor. Dejémoslas existir y usémoslas correctamente y con el respeto que se merecen, ¿no? Porque ya hablar de insultos referidos al color de la piel, a las razas y todo, realmente muestra un grado de desconocimiento y de ignorancia total y falta de cultura, porque ya no podemos estar discutiendo esos temas en este pleno siglo XXI, estamos hablando de globalización y donde la búsqueda humana es el diálogo, ¿no? Estamos ya en un proceso de diálogo, de conocernos, reconocernos, ¿no? Sin dudas. Entonces, bueno, a tomar conciencia de que en una parte todos somos indígenas, Vanessa. Sí. Todos somos indígenas. Sí, en algún momento, en algún algo tenemos. Claro, porque a ver, porque el que es por ejemplo, los pueblos de Asia, los japoneses, los chinos que los vemos tan evolucionados y todo, han tenido y algunas razas todavía sobreviven en las montañas. Exactamente. Lo mismo pasa con Europa. Sí. Bien, en Francia hay unos primeros habitantes que si nosotros si los vieran, viven también, ¿no? De forma muy precaria y casi primitiva y son los últimos habitantes. Hay pueblitos en Francia donde hay a veces 10 o 15 habitantes y son todos familia. Y ya son los últimos habitantes, digamos, descendientes de algunos pueblos originarios de ahí. Bien, entonces han habido originarios, obvio, es normal, nadie vino de una nave extraterrestre y ya con todo el conocimiento. En todo el mundo han habido pueblos originarios, nativos, indígenas. Todos hemos descendido de alguno, hemos migrado, han viajado y todo. La diferencia es que algunos pueblos han evolucionado más rápido que otros. Claro. Entonces, esa evolución los ha hecho sentirse superiores e ir por el mundo conquistando y haciendo todas esas cosas feas y negativas para poder poblar en otros lugares. Pero después, el color de piel, es normal que acá seamos marrones en su mayoría si estamos bajo el sol todo el año. Y es normal que en otros países sean de piel muy blanca, porque bueno, viven prácticamente, no tienen sol. O sea, vamos a la parte científica, analicemos esa parte. Tienen que tomar vitaminas porque no tienen sol, ¿no? Claro, igual que para el iris del ojo, pierden la vista antes, por ejemplo, porque lo tienen tan claro. Y bueno, entonces, eso yo creo que es importante empezar a crear conciencia sobre eso, de que todos antes o después hemos descendido de pueblos primitivos, pueblos originarios o indígenas, como quieran llamarlos, y que ya no entraría esto de insultarnos, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer es mirar a nosotros de por sí tenemos 30 años, venimos 30 años atrás en la evolución que Japón y China y algunos países europeos. Estamos 30 años más.
Claro. Volver, cuando alguien vive en esos países, en Europa, y viene acá, es como volver en el tiempo. Claro. Bien, y a su vez nosotros acá también tenemos nuestros pueblos originarios que también necesitan que les demos una mano para que avancen a donde estamos nosotros. Sí. Y como también las otras sociedades más avanzadas que también harán lo suyo para que nosotros podamos seguir avanzando. Y así, dándonos la mano, vamos evolucionando todos. Cada uno a su ritmo, pero no por eso pisoteando ni insultando, que es la parte que creo que tenemos que empezar a curar y hacernos responsables, especialmente quienes estamos en los medios de comunicación, Sí. los políticos. Ajá. La clase política, porque muchos También. de estos términos se han popularizado Sí. por los discursos que escuchamos de la clase política, de la gente que tiene el poder de la palabra frente a un gran grupo de personas y que influencian en mayor o menor medida, que son escuchados por muchas personas. Entonces, al escuchar a alguien que toman como referente, obviamente la población copia eso. Bien, entonces es importante que la clase política sepa lo que está diciendo, averigüe, no se deje llevar, investigue, para que cuando hagan sus discursos lo puedan comunicar bien. Al igual que los medios de comunicación, la gente que hace diferentes tipos de programas, tenemos un micrófono y bueno, ¿qué es lo que comunicamos? Bien, y no tener temor a decir ciertas palabras, porque si hay un fundamento, hay una lógica, hay una explicación científica, hay que usar lo que corresponde. Así que bueno, yo creo que es tiempo de instalar el diálogo intercultural. Sí. Ese es el camino, yo creo, en esta época. Sí. Más que nada para la inclusión, el intercambio de saberes, Sí. porque hay cosas que saben algunos pueblos que nosotros no, y así vamos a ir avanzando. Totalmente. Y todo eso va a promover, obviamente, el desarrollo que buscamos. Exacto. Sí. Ujú. Así que bueno, ahí está. Cada uno va a elegir. ¿Cuál vas a elegir vos, Néstor? ¿Qué vas a decir? Néstor Cuellar. Ay, un mosquito lo estoy tratando de matar. ¿Qué vas a decir? ¿Qué te gusta más ¿Cómo decir? decir? ¿Originario ¿Originario, indígena o aborigen? o aborigen? Aborigen. Aborigen, perfecto, perfecto. Aclarando por ahí, ¿no? Aborigen de tal pueblo. Bueno, vamos a hacer unos anuncios, ¿te parece? Bueno, Más que yo nada, me quedo con indígena. con indígenas, Sí, vos. porque me gustó después de que, o sea, como ellos lo aceptan más, Sí, no hay nada más lindo que decirle a alguien como le gusta que cómo le le digan. gusta, Sí. cómo le gusta, ¿no? Totalmente, sí. Indígena, sí. Bueno, te cuento que este Ajá. sábado 26, que es mañana, de 9 a 16 horas, y por esto de estar en el contexto de la Semana de los Pueblos Indígenas, se va a hacer el jubileo de los pueblos originales. Sí. Bien, el jubileo es como una celebración y se va a hacer una jornada desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas en el Centro Bien. Cultural de los Pueblos Originarios, ahí en la Plaza Seca. Sí. Va a haber exposición, talleres, todo. Así que bueno, lo organiza ENDEPA, que es el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Ajá. Sí, también hay mucho para hacer una observación, porque hace unos pocos días se realizó ahí en el Centro Cultural de los Pueblos Originarios una muestra de arte sacro, es decir, de arte religioso, que tiene que ver más con el catolicismo. Claro. Y nuestras comunidades indígenas son más de la religión evangelista, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, como que una vez más a veces hacemos cosas sin conocer en profundidad o preguntar si realmente lo que estamos haciendo los identifica. Claro. ¿No? Y eso es una falta de respeto en cierta forma. Entiendo la buena intención, todo lo Claro. que quieran, pero necesitamos ser más fríos en esto, más científicos e ir realmente para no cometer error y transmitir mal, Claro. ¿sí? Porque si no, ¿cuál es el mensaje que dejamos? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que le queda al que va y que presencia eso? ¿Bien? Bien. Entonces, bueno, esta pastoral va a ser este evento que va a tener ceremonias, todo, y yo voy a estar ahí Ajá. amenizando algunos momentos con música indígena, con algunos toques electrónicos. Ah, Así que está mira qué lindo, bien. va a estar, creo, buena la O sea que va a propuesta. trabajar. Voy a estar trabajando y aportando, porque bueno, yo desde que descubrimos en familia que mi abuelo, bueno, ya sabíamos que era de la etnia Colla, Ajá. bien, como mi papá, mi papá era descendiente directo de Colla, y mi abuelo era, Ajá. sí, un indígena
indígena Colla. Pero después con mi abuela, ella lo había tenido que ocultar por mucho tiempo, porque antes no te daban trabajo, todavía había mucha discriminación. En Bolivia es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, es demasiado fuerte. Entonces ella, aprovechando que tenía unos rasgos diferentes, o sea, era un poco más alta, la piel más clara, entonces como que podía camuflarse, digamos. Y ahí, mira, yo te hablo y a mí me da un nudo en la garganta, porque qué feo que debe ser que tengas que ocultar tu identidad. Claro. ¿No? Empezar a ocultar, decir, no sé nada, no sé hablar guaraní, no sé cocinar esto que es de mi identidad, no, negar, negarla en todo aspecto. Entonces, cuando ya yo descubro que mi abuela era guaraní, yo lo grito por ella. Claro. Yo lo grito a los cuatro vientos por ella. Entonces, estoy haciendo mis primeras incursiones dentro de la participación en eventos indígenas como descendiente, ¿no? Y más que nada para honrar la memoria de mis abuelos y bueno, decir con orgullo, ¿no? Soy originaria de este pueblo, de esta tierra. Así que bueno, mañana todos invitados de 9 a 16 horas. Bien. Así que todo el día esa plaza va a estar hermosa. Sí, va a estar actividades. Bueno. Y después vayan agendando para el viernes 2 de mayo, se va a hacer un taller de tejido en Chaguar. Qué bueno. También en el Centro Cultural de los Pueblos Originarios. Bueno, ahí en mi página tengo el flyer con el teléfono, guarden el lugar porque no es para 30, es para 10 o 15. Y van a estar dos artesanas muy jóvenes compartiendo su cultura. Y el viernes 9 de mayo se viene la presentación de un libro también de escritores indígenas que se llama Voces de Luchas Ancestrales, ya lo voy a contar con más tiempo, pero hay una linda agenda cultural de los pueblos indígenas que hay que tener en cuenta y bravo, mis respetos y mis felicitaciones para quienes llevan a cabo este tipo de gestión cultural. Sí. Muy bueno. Así que bueno. Perfecto. Aparte son muchas horas, muchas actividades, me gustó. Sí, está lindo. Me mandaron ayer, se lo iba a reenviar, y esta mañana me mandaron. ¿Sí? Sí, a las 6 de la mañana. Yo dije, ¿quién me manda mensaje tan temprano? Me sorprendí. Qué bueno. Bueno, perfecto. Terminamos entonces con esta partecita de la cultura, de periodismo cultural. Muy bien. Quédese porque seguramente alguna pregunta le vamos a hacer. Perfecto, muchas gracias. Tapila Zapatería, Sueños a tus pies. Estamos en España de Güemes, en Alberdi 553, en San Martín 271, Moscú. Muy bien, me voy a ir también aprovechando este espacio que me da. Me voy por Fast Food Bigotes, que hoy tiene marineras y tiene los fideos con salsa y pollo, que está espectacular. Vayan por Fast Food Bigotes, San Martín 289.